el diente estaba como diagonal y parte del ápice estaba pegado a la cortical lingual, fusionado con la cortical. ¿Habrá alguna forma, Daniel, de prevenir entonces así la anquilosis o reducir el riesgo? ¿Qué piensas con relación a eso? Coño, buena pregunta. Vamos a bajar este diente. Utilicen la vieja confiable y el seguro y sombrilla y paraguas de todos, que es la palabra. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Orto Show. Espero se encuentren todos muy bien. Teníamos un rato sin grabar. Espero ya estén habituados a esta segunda y hermosa temporada con nueva imagen, nuevos colores. Aquí estamos todos lindos, bonitos y bellos. Venimos del futuro y aquí estamos para presentarles un tema hermoso más el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido amigo Show? Buenas tardes, saludos a todos por aquí, buenos días, buenas noches, a la hora que veas este podcast. Estamos súper felices retornando a una nueva temporada de grabaciones. Ya tenemos unos episodios grabados, pero obviamente que hoy vamos a hablar de un asunto que quedó pendiente en la primera temporada y que vamos a sacar en esta temporada y vamos a profundizar porque es un tema complejo también, pero es muy importante en la ortodoncia y es el tema de anquilosis dental, ¿ok? Porque este problema definitivamente puede complicar significativamente nuestros tratamientos y por supuesto, así que acompáñanos a desglosar este tema en pedazos, así para identificar cómo manejarlo y por supuesto para que sepas cuáles son estas señales que te da la anquilosis para decirte aquí estoy, no me vas a mover. Coño. Si eres ortodoncista, alumno de ortodoncia, definitivamente tienes que buscar alicates de buena calidad que sirvan y que sean súper eficientes. Y cuando hablamos de alicates ortodónticos, definitivamente un nombre se destaca y es Alicate Sati. Pero ¿por qué Sati? No solo porque es nuestro primer sponsor y forma parte de nuestra familia de Orto Show, sino también que es una empresa que lleva más de 30 años desarrollando y perfeccionando alicates de la mano de los ortodoncistas. Lo más interesante es que Sati no solo fabrica alicates, sino escucha a profesionales que quieren cada vez mejorar sus herramientas, de repente adaptándose a técnicas actuales o evoluciones que están aconteciendo en la ortodoncia todo el tiempo. ¿Cuál es el resultado? Un producto preciso, eficiente, a buenos costos y pensado para la clínica real, no para los libros. Si quieres conocer más de sus productos y ver cómo estos mejoran tu día a día en la clínica de ortodoncia o en tu práctica en el laboratorio, definitivamente tienes que ir a sus redes sociales para que te informes tú mismo de la mano directo de esta fábrica. La anquilosis, ¿qué podemos hablar de la anquilosis? Coño, desde mi punto de vista, es un proceso o una situación que no puedo decir que es súper común, o sea, no puedo decir que pasa demasiado, pero cuando te pasa, si no sabes manejarla y diagnosticarla, te puedes meter en grandes problemas. ¿Cuál crees que sea el punto de partida? ¿Cómo arrancamos? Primero definiendo, porque te apuesto que hay muchísimos pacientes que nos están viendo aquí y dicen, ¿anquiqué? Eh, Anquilosis. Fibrosis, lolosis, ¿de qué están hablando esta gente? ¿Qué es esto? Ok, ok. La definición no va a ser como el profesor que da las definiciones de todos los términos, Según Wikipedia, pero claro que tiene que haber algo por detrás de esto, ¿no? Y la anquilosis ocurre, Daniel, cuando el ligamento periodontal es perdido por algún motivo, ¿ok? Y este se fusiona directamente con el hueso alveolar, el cemento del diente, ¿no? Y esto impide que el diente se pueda mover correctamente durante el tratamiento ortodóntico. Puede haber anquilosis parcial, puede haber anquilosis completa, ¿ok? De una parte del diente y esto va a impedir que se mueva más o menos el diente, pero definitivamente va a tener consecuencias incluso en la erupción de los dientes, pues si un diente está anquilosado, ¿ok? Él no erupciona porque no hay ese movimiento natural. Y esto fue publicado ya en el 73 por Biederman, ya desde el primer ayodo que salió y muy destacó bien. esto que la anquilosis es común bastante en dientes deciduos, pero Es también más, ¿no? puede afectar a los permanentes y especialmente a los molares. Y ya se hablaba específicamente de un asunto que era anquilosis de molares deciduos y por ahí va. Pero eso sería más o menos lo que de definición podemos traer para que tenga un entendimiento fácil. Acuérdense que esto Claro. aquí es para discutir
Y como es tan anichado este tema, claramente va a salir en nuestro Club de los Dientes Rebeldes para que tengas toda la información más fresca y más sabrosa de digerir, Danielito. Claro. Y interesante también pensar que si sacamos cuenta, nuestra especialidad gira en torno al ligamento periodontal. O sea, si no existiera ligamento periodontal, básicamente no existieran muchos brackets ni formas de mover los dientes. Porque si sacamos la cuenta, los dientes están como que sostenidos por ligamentos. Que eso es algo que a veces tú te tocas un diente y sientes que eso forma parte de ti, pero realmente está el diente separado del hueso y unido por pequeños como que microamortiguadores que ahí es donde está la salsa y el alma de nuestra especialidad. Ahí es donde ocurre la inflamación, ahí es donde aplicamos la fuerza y es lo que nos permite obtener los hermosos resultados que podemos obtener con un buen tratamiento de ortodoncia. Cuando se pierde esta continuidad, prácticamente el diente forma parte del maxilar o de la mandíbula, es como una extensión. Correcto, como una Y parte más de hueso allí. exactamente, y eso no se puede mover. Y básicamente creo que el gran reto, ¿cómo decirlo? Un gran reto es saber que ese diente está anquilosado lo más pronto posible. Creo que eso es lo más complejo al inicio. Porque ya cuando tú haces la introspección y la conciencia de que ese diente no se mueve, coño, buscas otras alternativas, le das otras vueltas, ves qué haces, lo utilizas a favor, que también he visto que algunas veces se hace, o simplemente, a ver, lo utilizas a favor durante tu mecánica, pero ya sabes que ese diente de algún No va a modo hay ser que parte sacar. de, exacto, Exacto, del guaguancó. no lo tienes metido en la cuenta. Ese diente no va Y para la cuenta. Entonces, ¿qué crees que cause la anquilosis? Estaba leyendo acerca de eso y es como que, ¿qué tan grande es el universo? Es una pregunta que no tiene una respuesta Pero así como que tan clara. claro, también hay que considerar, Daniel, que así como tú lo has dicho, la anquilosis puede cambiar completamente tu plan de tratamiento, así de Total. 0 a 180 grados. ¿Por qué? Ujú. Porque este no solo va a detener el movimiento dental asociado, sino que también te puede llevar a complicaciones mayores si no las manejas a tiempo. Claro. Y claro que vamos a discutir cómo vamos a identificar esto, qué debemos hacer, pero me llama la atención también a una paciente de sexo femenino que atendió una colega que trabaja hoy conmigo, que me muestra los exámenes y le digo, este diente está anquilosado. Y ella, bueno, no, pero voy a intentar moverlo, amigo, ¿qué tal? Y yo, está anquilosado. Era un diente que estaba recién sin fuerza de erupción, un incisivo central. Y de hecho voy a insistir para ver si ella me pasa las imágenes y las ponemos acá. Y el profesor que estaba a cargo del caso le dice, intenta traccionarlo. Claro que siempre vas a intentar traccionarlo. Ujú. Mismo que te hayas identificado series o algunos factores que te digan tienes anquilosis. Ahí intentó traccionar el diente y en vez del diente bajar, los dientes que estaban al lado empezaron a subir, se empezaron a Claro. intruir y se empezaron a intruir, se empezó a generar una mordida abierta y yo, por favor, traten a esa niña, así doliéndome el corazón, por favor, háganle un proceso que se le conoce como corticotomía, que es simplemente cortar todo el alvéolo que pertenece a ese diente y bajarlo completo con hueso y todo. Y por supuesto, esto sería una alternativa, ya hablando de tratamiento, casi que esto sería el final, pero para llamar la atención, la paciente duró un año instruyendo los dientes colaterales, ahí, los dientes contiguos a esta anquilosis. Y final de la historia, le hicieron la corticotomía después de haber instruido todos los dientes y no tenían dientes para extruirlos luego porque estaban todos metidos en el problema que había causado la anquilosis. Conclusión, está más pila y está más atenta a las señales que te puede dar la anquilosis. Entonces, dentro de estas causas, chicos, tenemos que no, como ha dicho Daniel, es un universo, ¿no? Es un multiverso biodiverso en el cual se asocia con traumas dentales, infecciones, problemas genéticos. También puede ocurrir en dientes que han sido reimplantados después de una Claro. abulsión, el diente que es abulsionado, que se sale de la boca
y después lo reimplantas, claramente que hay un chance altísimo de que estas fibras del ligamento periodontal se necrosen y que después quede un diente que quede vivo, pero que no quede con ligamento periodontal. Y hay un estudio también, Daniel, que fue hecho en el 90, de unos autores que tienen nombre casi que de un avión, que es Boring y Ragover, Coño. en donde Ragover, o Beer, o Boring y Ragover, en una revista de rehabilitación, en donde se encontró que la anquilosis en dientes reimplantados ocurre en aproximadamente el 60% de los casos dentro de los primeros 2 años. Entonces vemos que es algo bastante común, o sea, que de 10 pacientes, 6 se te van a anquilosar. Yo me imaginaba que esa estadística era más grande. De hecho, en mi ¿Sí? cabeza siempre pensé que los dientes reimplantados siempre se anquilosan. Pero fíjate que más bien hay, según el estudio, un 40% de luz al final del túnel que puede que el diente siga funcionando perfectamente bien. Ujú. Y qué bolas el cuerpo, brother. O sea, porque estamos hablando de, coño, a ver, puede ser una reimplantación por un traumatismo, puede ser, sé que también utilizan muchas veces reimplantación de una muela que pasan de un cuadrante a otro, de un sitio a otro, porque eso he visto artículos de eso, pero qué bolas, es prácticamente como que te saquen un dedo de aquí, te lo pongan aquí y al final termines utilizando tu dedo normal. O sea, qué resiliencia tan grande tiene el cuerpo para esas vainas, ¿no? Me parece brutal. Resiliencia, verga, está profundo, mi querido Está Daniel, bien. es así. Ahorita ando en una onda zen de relajación y de mi búsqueda interior. Búsqueda interior. Pero hablando de ese tema y de los cuentos de anquilosis, yo creo que parte como que de las cagadas que yo he visto que hacen doctores eh, tratando de mover dientes anquilosados, que si me lo das como una oración me parece que es algo que no tiene sentido. Tratar de mover un diente anquilosado no se va a mover porque está anquilosado. Pero digo que parte del problema de fondo es la terquedad del doctor, ¿sabes? Y de decir, bueno, vamos a seguir intentando, vamos a seguir intentando, vamos a seguir intentando. O sea, a ver, si yo puedo dejarle parte de los consejos que puedo dejarle hoy a los que están viendo el capítulo es si Calma, tienes, calma, calma. Consejos al final. ya, No, pero mentira, tú mentira. lanzaste al final también, vamos poco a poco. Mentira, Vamos aquí mentira, lanzando la mentira. sazón. Si tienes dudas, es preferible que dudes hacia la anquilosis que hacia la no anquilosis. Porque el tema de esto, que lo he visto, es que yo siento que hay dientes anquilosados que se ven claramente anquilosados, o sea, que tú ves la radiografía o la tomografía, ves una corona, ves el ligamento y de repente se pierde evidentemente la continuidad del ligamento, o sea, es algo que, a menos que tengas miopía, una lagaña en el ojo, o sea, es algo que cualquier persona te ves que esa línea dejó de ser línea. Entonces ahí tú dices, coño, obvio es esto, entonces ya sabes que lo tratas así, pero creo que los casos más complicados es donde quizás hay pequeños puentes de hueso entre el diente y el hueso que no se notan tanto radiográficamente ni tomográficamente, a menos que hagas una tomografía, creo que son estas de endodoncia, que son mucho más chiquititas que en ortodoncia nosotros casi nunca la enviamos, o sea, los cortes no son tan específicos o tan detallados, pero cuando es el caso de que no lo ves radiográficamente, no lo ves tomográficamente, tienes que tener mucha astucia con la clínica, mucha astucia con lo que estás haciendo. Si tú estás traccionando un diente, porque teóricamente la mayoría de los dientes anquilosados son dientes que no bajaron y que tú lo recibes al paciente y dices, este es un diente incluido que yo voy a intentar bajar. Entonces, si tú haces toda tu cirugía, pegas tu botón, supongamos que es un canino, un molar, sea cual sea el diente, y para mí, uno de los datos más importantes es exactamente lo que le pasó a tu compañera, que es evaluar fielmente cómo se están comportando los dientes vecinos en caso de que tú los estés utilizando como anclaje vertical para traccionar ese diente. ¿A qué Yo voy creo esto? que... Ok, ok. ¿A qué voy esto? Cuando tú traccionas un diente y te estás agarrando de los vecinos, tú estás poniendo a pelear ¿cómo decirlo? Empuja
un movimiento que es muy fácil de dar en contra de un movimiento que es muy difícil de dar, que es la extrusión y la intrusión. Intruir un diente es un peo. Es complicado. De hecho, usualmente utilizamos un microtornillo para hacerlo. O sea, necesitamos anclaje del hueso para que el diente se suba. Extruir un diente es algo que usualmente el cuerpo lo hace naturalmente. Si tú pierdes un molar inferior, la muela de arriba se va a salir sola sin bracket. O sea, él solito, la gravedad, hace que se salga. Entonces, si tenemos esta lógica súper clara, ¿cómo es posible de que los demás dientes se intruyan, que es un movimiento muy difícil, y el de arriba no se baje? Entonces, desde mi punto de vista, eso es algo que se tiene que detectar máximo en el segundo mes. Primer mes se subió un poquito, tú dices, bueno, está bien. Segundo mes se siguió subiendo, ya no ves nada. Revísate, porque no tiene sentido que eso se esté subiendo. Sí, señor. No No tiene espera un año, sentido coño. ninguno y Huevona. seguir, continuar pasando arcos a ver si es que con más arco, más No, fuerza, el diente se mueve más, porque lo que estás haciéndole es más fuerte a los dientes que sí sirven está para, jodiéndolo. para joder al otro, ¿no? Y para joder al otro, no, para salvar al otro. Le estaba dando ejemplos hoy a mis alumnos, justamente, que estaba dando una clase de mordida cruzada anterior. Y es que a veces no puedes, si tienes una caja de pollitos, así esa caja de pollitos que había en el mercado cuando estábamos todos niñitos que queríamos comprar pollitos con colores, que los pintaban y todo. O sea, si hay un pollito enfermo, no vas a matar tres pollitos sanos para darle caldo al pollito que está enfermo. Tienes que tratar solo al pollito que está enfermo, que en Claro. este caso es el diente anquilosado. La Entonces, paradoja del pollito, yo escuché eso también en mi posgrado. Yo tenía un doctor ese- que decía lo mismo, no mates el enfermo para salvar el sano, o sea, no mates el sano para claro, salvar el enfermo, exacto. es un pollito. Pues no, pues no vas a matar los que están sanos para darle caldo de pollo al que está enfermo. Exactamente. Entonces, te sorprendería saber todo esto, cómo se puede marcar la diferencia haciendo diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, las mejores técnicas, como bien lo ha traído Daniel, son la radiografía periapical, ¿no? Como primer herramienta y una herramienta súper valiosa en donde vas a ver esta continuidad del ligamento periodontal. Y claro que la tomografía computarizada ha también de proporcionar una imagen mucho más clara. Pero una cosa más simple, Daniel, antes de entrar en radiografías, yo creo que el examen clínico también te pudiese dar unas señales así bien interesantes, como por ejemplo que ves que todos los dientes están nivelados y ese diente no. Este diente permanece con un doblez en el arco que tú dices, puta, Y pero ¿por qué? nada lo tapó, que tú dices, ajá, ¿por qué no bajó? Eso, en los primeros arcos ya tú puedes identificar esto, ¿no? O sea, cuando estás haciendo ortodoncia, tú dices, ok, se empezó a alinear y opa, y este no se alineó. ¿Qué pasó? De hecho, hay una prueba clínica, Daniel, que es darle con el cabo de un espejo, con el mango de un espejo a cada diente, ¿no? Claro, percusión. Y esta percusión en el diente que tiene anquilosis va a sonar como si tuviese el diente vacío. Va a sonar como, Claro, es ¡pup, un pup!, como sonido hueco. más, como más agudo, como más seco. O sea, no tendría como simularte el sonido aquí, pero es como un tum. O sea, yo tuve una paciente reciente, la señora Claudia, no me acuerdo, la señora Claudia, no me acuerdo, cuando justamente yo no me estaba, o sea, el canino no se movía, y yo decía, puta, pero ¿por qué todo el mundo se mueve y el canino no? Yo me anclaba el canino para estabilizarlo y me se alisaba el premolar, y yo decía, pero ya va. O sea, una cosa, yo sé que el canino es difícil de mover. Anclaba el premolar con el molar y el segundo molar, jalaba el canino y se venía todo para el frente. Y yo, bueno, no voy a resolver nunca esta clase 2. Claro. Entonces, en ese interín, yo, bueno, pero ¿será que está anquilosado? Vamos a ver. ¡Tum! Y sonaba totalmente Suena diferente. Era como un muy distinto. huequito, como que no tiene pulpa en ese diente. ¿Ok? Entonces, pilas con esto porque va a ser una experiencia no, una identificación bastante más fácil que de repente no te diste cuenta, pasaste batido, como dicen aquí, como que no le paraste mucha bola a la radiografía, la viste, ok, dale, vamos a darle, y cuando Claro. te enfrentas a este problema, vas a tener que descubrir cuál será ahora entonces la mejor opción para tratar esta anquilosis que vamos a estar discutiendo en los próximos minutos. Y que Entonces, también es raro un diente anquilosado que esté erupcionado, ¿no? A menos que, no sé si en el camino se dio un golpe
Pero yo asumo que cuando es un diente, quizás por razones me invento, una infección muy fuerte de un diente deciduo que afectó al permanente de arriba, usualmente es un diente anquilosado e incluido. Pero que el diente está anquilosado y más abajo, también puede pasar por un traumatismo, por otra razón, pero al menos en mi experiencia es raro. O sea, que tú tengas un diente que erupcionó y que no se mueva, tú dices, coño, a menos que haya sido por un golpe. Pero justo ahorita tengo un paciente, eh, el paciente se llama Cristian, que lo recibí de otro consultorio, el mismo cuento que acaba de echar, 2 años y medio, un premolar, pero el premolar, yo lo primero cuando lo recibí, lo que le hice fue mandar una tomografía. Lo recibí con era un primer premolar que estaba ahí abajo, pero se veía, le habían quitado tejido y se veía un poquito de corona y tenía un botón. A ese botón le habían puesto elástico, mataron gallinas, le fumaron tabaco, o sea, de todo. A ese botón le hicieron de todo. Y el diente nunca se movió. El diente nunca se movió. Yo le mandé la tomografía y justo me parece muy curioso porque yo no sé si eso tenga que ver con que esté anquilosado, pero estaba como, ¿cómo decirlo? El diente estaba como diagonal y parte del ápice estaba pegado a la cortical lingual, fusionado con la cortical. Entonces esa cortical mandibular, que es una vaina durisísima, yo asumo que fue por eso. Pero me pareció curioso porque a ese mismo diente le hice este tema de la percusión y sonaba clic, clic. Era un sonido mucho más agudo con el resto de los dientes. Y de hecho, ese diente me ayudó a corregir parte de lo que se había intruido. Porque al tener parte del diente afuera con un botón, pude cambiar ese botón por un bracket y hacer un ansa que me extruyera esos dientes hacia arriba, hacer una mecánica como que si yo tuviese un microtornillo ahí, abrir un poco el espacio, traerme los molares, entonces, pero ¿cómo decirlo? Con un panorama mucho más claro y con un paciente mucho más claro de que ese diente al final hay que sacarlo, hay que poner un implante y resolver todo el desastre del intento que se hizo anteriormente. Danielito, se escucha full tu mujer al fondo, marico. Con mi hermana y una huevona. Ok, retomando, hay un caso justamente que me llega a la empresa, bueno, no un caso, me llegaron como 3 casos que parecían hermanitos todos de problemas, ¿no? Y justamente llega un paciente, voy a intentar conseguir la panorámica de este paciente también para colocarla aquí en este capítulo, en donde me llega la panorámica y un botón y una ligadura y la ligadura pegada a un incisivo. Así llega el paciente. Y yo, verga. Y bueno, vamos a mandar a hacer una tomografía, veo la tomografía, veo una falta de hueso alrededor, percibo el ligamento, se ve un ligamento así que es difícil de identificar si es o si no es. Yo, ¿qué? Vamos a intentar traccionar. Pero para hacerlo más eficiente, vamos a hacer la corticotomía de una vez, porque de una vez ya se viene todo. Brother, no se vino ni con corticotomía, bro. Y dándole una fuercita allí, nada. Nada. Nada, nada, nada. No sé si la corticotomía fue bien hecha, si fue mal hecha, porque estábamos probando por primera vez el procedimiento, uno. Y dos, era un diente que ya venía de haber sido tratado insatisfactoriamente. Claro. Entonces, a veces el manejo de la anquilosis puede ser súper desafiante, Danielito, porque si te Complicado. pones a ver una observación de un caso leve hasta la extracción, siendo un caso más severo, y ahí hay un artículo que fue publicado por Curol, que es un súper publicador en temas de anquilosis y tratamientos de caninos impactados, y Ok. Tailander en el 84, cuando estábamos nosotros de -2 años, y destacase que la extracción en niños de dientes anquilosados seguido de la colocación de un mantenedor de espacio, a veces incluso es la mejor opción para permitir el desarrollo de la arcada Claro. dental, así como para salir de todos los problemas. Y esto asociándolo también a dientes que estén impactados, ¿no? Cuanto más tiempo ese diente pase impactado dentro, más chance hay de que se anquilose, porque el ligamento periodontal dice como que, bueno, si no me van a usar, yo me Claro, quedo yo, aquí. yo creo Y más vale, hueso.
Eso, y yo voy a morir y esto va a ser consumido por hueso. Y ya entramos en Claro. algo bien profundo, que es el epitelio de Malacés y un montón de, de células que están envueltas en este proceso que no vamos a entrar aquí claramente. Pero sí, y es algo interesante también cuando te toca identificar este tipo de tratamientos, ¿no? Si tú dices, puta, tengo que sacarle este diente a mi hijo, oh, difícil, ¿no? Ese es un niño que está en Claro. desarrollo, en crecimiento. Es algo que no es tan fácil agarrar y decir, bueno, sácaselo, doctor. Es muy complejo, pero al mismo tiempo creo que es más complejo el intentar y no lograrlo. Porque imagínate, ajá, vamos a hacer, ok, está anquilosado, pero sí, vamos a luxártelo, no, pero vamos a hacer la corticotomía. O sea, ¿cuál es el resultado? La vaina es que el resultado sea un diente que de verdad te funcione al final y que la vaina no, capaz tienes que hacerle endo después o quién carajo sabe. Entonces, es una situación compleja, pero a ver, como parte de los que nos escuchan aquí son odontólogos, son ortodoncistas, son estudiantes, yo los invito a que siempre se curen las espaldas y a pesar de que creo que estadísticamente no es algo súper común, siempre hablen de anquilosis con los pacientes. Sobre todo si tienen un diente impactado, un canino impactado, cualquier diente que ustedes tengan planificado traccionar, siempre pongan sobre la mesa la anquilosis y no digan, ok, vamos a bajar este diente. Utilicen la vieja confiable y el seguro y sombrilla y paraguas de todos, que es la palabra intentar. Porque uno lo hace o uno quiere hacerlo y uno eh, pone todas las cartas sobre la mesa y utiliza todas las herramientas para hacerlo, pero muchas veces la vida y los factores que se te escapan te dan como que ese stop que te quizás dicen hace que el paciente pierda la confianza en ti si no tienes esta conversación con el paciente. Yo siempre hablo, y no solo con anquilosis, sino en general, siempre trato de decirle a los pacientes, perdón, a los estudiantes, que utilicen full la palabra intentar, porque los cubre un poquito las espaldas. Es preferible que quizás tú al paciente le des un pronóstico o un panorama un poco más sombrío de lo que realmente es y soluciones a que le des un panorama súper optimista y no soluciones. Porque el coñazo o el cachetadón es mucho peor. Porque el paciente va a decir, coño, pero si yo estoy confiando en usted, si usted me está diciendo que todo va a salir bien. Y ahí pegamos también con el episodio de marketing, de marketing, creo que hablamos de marketing en algún punto. No, No de marketing, pero sí recuerdo haber hablado en el podcast de la ortodoncia barata, que es como que ven, que yo te lo doy, que dale, que todo te va a salir bien, vente, empecemos, yo te garantizo, y la fucking palabra garantizo, te garantizo, aquí no se puede garantizar nada, porque lamentablemente, a pesar de que tú estudies mucho, hay muchos factores que se nos escapan y que hay vainas que ni siquiera se pueden ver. Entonces, si tienes la mala suerte que justo ese paciente que le garantizaste todo no se da, la vas a pasar mal y el paciente también la va a pasar mal. claro. Y hay uno de los tratamientos que me parece un tratamiento súper invasivo también, que se ha explorado, que es el hecho de hacer una distracción osteogénica. ¿Esto qué es? Es cortar el hueso arriba del ápice radicular y colocar de repente un tornillo expansor, que es intra, que lo tiras por afuera, que va llevando el hueso y va creando callo, llevando todo el grupo de dientes, ¿no? Así como, ¿ha visto esa gente que es enana y que se quiere hacer más alto? Creo que es la misma vaina, que lo hacen en Claro, el no, no. fémur. De hecho eso nace justamente por una cirugía que se hizo en el fémur de un paciente, no me acuerdo, fue que un paciente de la guerra, o sea, tuve que buscarlo, lo explico yo en una clase y aparece un fémur justamente con una, o sea, como Eso, cuando lo eso tiene colocas, un nombre. que es como lo forra Un por afuera. tutor, creo que se llama eso. Hizo un tutor y le va Ajá. abriendo. Esto también se utiliza en pacientes con asimetrías bien severas por algún Con un síndrome, síndrome, exactamente. el que la mandíbula crece solo un lado y se deforma toda la cara y le coloca un distractor del lado y donde esté la mandíbula más pequeña y van llevando Y el paciente se va este, activando así como... tuc, eso, vas tuc. activando y va creciendo conforme hasta que llega un punto en el que está limitado. Entonces imagínate esto hacerlo a nivel sobre todo de dientes anteriores, ¿no? Que son unos dientes que claramente te van a afectar
la estética facial, la estética de la sonrisa. Ahí yo digo, vale la pena. O sea, a sacar y un implante, o sea, ¿sabes? Es como que, no sé. Ojo, Complicado, ¿no? cirugía tendrá sus razones y su luz verde para decir hagamos esto, pero, coño, está Claro, difícil. la decisión no siempre es fácil. Claro. Y vamos a hablar de los pros y los contras de cada tratamiento en este próximo segmento. Y ya que estás disfrutando de todo esto, de nuestra mano, acuérdate siempre de apoyarnos de alguna forma y justamente es dándole un super like, enviando este video a cuantos amigos, invitándole al Club de los Dientes Rebelde también para que hagan parte de esta comunidad que está en crecimiento exponencial y justamente es para que esto también se divulgue de alguna forma más rápida, ¿no? Porque a veces vemos que tienes que hacer un curso, tienes que hacer cosas para poder conseguir información y aquí te la estamos dando de una forma mucho más tranquila, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, Daniel, hablemos de algunos casos clínicos que hemos manejado. ¿Tienes algún caso que destacar así? Tengo varios. Yo creo que en mi haber habré visto yo con mis manitos al menos unos como 8 casos de anquilosis en toda mi carrera. Siempre le he tenido pánico porque sí he recibido pacientes de anquilosis con mordidas abiertas tan severas de doctores que intentaron. Eh, Alguna vez recibí a un paciente, recuerdo un paciente en una clínica de acá, que es de estas clínicas de personas pudientes, por así decirlo, y tenían como que esa, ¿cómo decirlo? Como esa duda de que tenía un primer molar superior que no había bajado del todo. Entonces tenías todos los dientes con creo que el paciente era una clase 1 con apiñamiento entre leve y moderado, y el primer molar superior con un escalón como de 3 milímetros con respecto a el 7 y el 5. Entonces yo, esto está raro, porque este diente no bajó, si los otros 3 primeros molares bajaron. O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces nada, la clásica frase de que si Vamos a no te la intentarlo. sabes, trata de aplicarlo, intentémoslo. Vamos a intentar porque no perdemos nada. Try. Ok. Pero fíjate esto, no perdemos nada si estamos claros de lo que hemos hablado hasta ahora en el capítulo, pero puedes perder mucho si tú dices intento, como una hormiga sin cabeza, terminas jodiendo toda la boca y el diente anquilosado ni se enteró lo que está pasando, él sigue ahí sin moverse. Entonces, eh, en esta clínica, por suerte, tenían panorámico, tenían tomógrafo, tenían todos los jugueticos propios de la clínica. Entonces yo tenía como esa potestad de mandar a tomar las radiografías. Si yo quiero todos los meses, toma la radiografía para yo evaluar. Y eso fue algo que de cierto modo me salvó. Le puse un botón y me agarré de los dientes vecinos y tal cual. Tenía mi radiografía antes y ya en la radiografía después. Creo que eso está en mi Instagram. Voy a tratar de que edición también ponga ese collage de las dos radiografías. Se veía el molar igualito y los otros dos un poquito más arriba y tipiados así. Porque Angulado. clásico, anguladito. Entonces ya por ahí yo había conversado igual con los papás y habría conversado con el dueño de la clínica. Mira, esto probablemente no va para el baile, vamos a intentar. Y a ese paciente me da risa porque parte de las decisiones clínicas con pacientes complicados no las tomaba yo, las tomaba el dueño de la clínica. Él Uh, decía qué hacer. Entonces, ese paciente lo mandaron a cirugía y a ese diente lo luxaron y lo dejaron ahí. Que hasta ahora yo no sé si eso es una técnica, sí. es Sí, una sí. técnica. Sí, sí, sí. Luxación es una de las primeras técnicas que intentas y que se hacía muchísimo y funciona muchas veces. Luxaron. Clum, clum, clum. Espere 3 meses, venga otra vez. Dale. Toma radiografía. Vuelvo otra vez. Se volvieron a subir los... O sea, no sirvió. Yo no sé si fue que se luxó y se volvió a pegar. O quizás esa luxación no se da en el pseudo ligamento que tiene, sino que rompes hueso y el hueso
vuelve otra vez a pegarse como una recuperación ósea normal, hace ese callo, hace su vaina. Y sé que después el chamito no lo vi más, pero ahí quedó. O sea, ese diente, igual tenía el chamito como 13 14 años, no se podía hacer mucha planificación de implantes o nada por el estilo. Sé que lo di de alta de ortodoncia, se planificó poner como un fantoma, un diente ahí para mantener ese espacio, pseudo espacio, hasta esperar que el niñito tuviese su edad y planificar sacar ese diente y, y poner un implante. Cosa que muchas veces esos dientes que están en infraoclusión casi siempre tienen caries porque es complicado cepillarlos. O sea, porque no tienes un diente con la corona. ¿Cómo decirlo? Es como que si tienes dos muelas y el otro solo se le ve oclusal y fosa, fisuras y todo eso. Y eso siempre que yo recibía al niñito estaba lleno de comida. Y de hecho esa Coño. muela tenía caries. Entonces mi insistencia era cepíllate muy bien porque imagínate este diente, tratamiento de conducto, qué, aislamiento, qué. O sea, de ese diente le da caries y suerte. Hay que sacarlo pronto. Pero bueno, ese es uno de los casos. Tengo dos más ahí por ahí. Cuéntame los tuyos. Este es un caso que parece una historia de terror, pero todavía sigue con nosotros esta paciente y ahora va a Verga. pasar a otra fase de tratamiento. Esta voz mía no es una voz natural, esto es una voz forzada, que he estado esta semana con Cheo tiene una la viruela variación. del mono. No, mentira. Si ven, si ven algún movimiento de mono, es porque Comiendo acabó. cambur. Esta es una paciente que me llega justo al inicio de la especialización. Vamos a llamar a la paciente Marixa Ramón. Esta paciente Marixa Ramón me llega a la clínica. Yo estaba de residente para esa época. Y era una paciente bien brava, ¿no? Era una paciente de esas que te llega y te mira mal si la tratas mal y era Ujú. una cuestión bien delicada. Y como yo era residente, yo tenía que estar en todas las clínicas y ver los grupos incluso superiores a los míos. O sea, alumnos que eran superior teóricamente en módulos. Ellos tenían más años de experiencia o más meses de experiencia que yo, pero yo era clínico. O sea, yo trabajaba en mi clínica en Caracas y así como la mayoría. Y el hecho, no sé, que yo tuve como una experiencia asociada a la experiencia que tuvo mi madre y una experiencia propia de ya tener mis propios pacientes antes de entrar en la especialización, que eso quizás te da algunas, algunas mañas buenas, pero te da también un ojo clínico mayor y mejor, ¿no? Llega esta paciente, le estábamos haciendo una primera fase ortopédica, le estábamos disyuntando el maxilar y respondió muy bien a la disyunción, alineando los dientes inferiores, pero una paciente que tiene una deficiencia mandibular bien grave, era así tipo bien convexa, bien convexa. Esta paciente al momento no se quejaba de su convexidad facial, paciente sin nada de mandíbula, totalmente retrusa. ¿Y qué fue lo que pasó? Al final empezamos a tratarla, a mí no me derivan completamente la paciente a mí porque conmigo era con el único doctor que no lloraba, con el único doctor que colaboraba, con el único que se entendía y yo, bueno, entonces yo solo atender a esta paciente. Y empezamos a atenderla, mi colega Rodrigo y yo solamente, el resto no tocaba a esa paciente porque se daba bien con nosotros bien con ella, todo cool. Solo que nosotros no sabíamos cuál era el prontuario, o sea, qué había pasado antes de esa paciente llegar a la consulta. Y bueno, empezamos a alinear, nivelar todos los dientes, que estamos en la fase en la que tenemos el aparato disyuntor y ya empezamos a hacer un 4x2 al mismo tiempo. Y vemos que se empiezan a alinear todos los dientes, excepto los incisivos laterales. Y los incisivos centrales respondían muy poco. Y yo, verga, no está quedando bien. Entonces empezamos a compensar una clase 2 que básicamente es llevar los dientes de abajo de la deficiencia mandibular hacia adelante. Ujú. Y se hizo la compensación. Finalizamos, pero el alineamiento de los dientes anteriores. Cheo, perdí tu audio. ¿No me escuchas? Ahora sí, no sé qué Ok. pasó. Es que se acabó la batería del AirPod. Estamos en el alineamiento y nivelamiento. O sea, estamos Ajá, ahorita ok. en el que terminamos de alinearla, nivelarla y finalizamos el caso de una forma
en la que en ese punto, Daniel, yo entro en la maestría y yo tengo que abandonar la clínica de la residencia. Tengo que abandonar la clínica y punto. Tengo que salirme de la clínica y dejarle todos los pacientes a mi jefe, por así decirlo. Doctor Adriano, y responde por problema, pues. Y él me dice, ok, no hay ningún problema. En eso me dice, Pelayo, ¿tú le hiciste radiografías de control a esta paciente? Y yo, no. Me dice, porque tiene los incisivos todos reabsorbidos. Y yo, mierda, chamo. Verga. Reabsorbidos. Reabsorbidos. Y tenía reabsorción externa los incisivos, Daniel. Y yo, mierda. Y yo, verga, ¿cómo soy burro, no? ¿Cómo no? O sea, yo le digo todo esto a mis alumnos, no lo hice, no sé qué. Y yo, bueno, me dice, ¿y cuál es el pronóstico? Me dice, malo. Y yo, verga, qué verga. Y yo, bueno, está bien, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, me dice, por ahora tenemos que prepararnos porque la mamá es abogado y es un ¿Y abogado era, bien pesado. era un niño? No. Una O sea, niña. era joven. Sí, joven, joven. Hablando de 12, 13 años máximo. Estaba terminando el tratamiento. Y en eso me dice, bueno, mira lo que vamos a hacer. Te voy a contar lo que pasó antes. Y yo, ¿cómo así? Coño, Esa- pero un poco tarde. Un poco tarde. A little bit late. Un poco tarde, Daniel. Que Llega esa y me muchacha dice, le hicieron un trasplante de cabeza. brother, casi. Me dice, esta paciente llega llorando una vez y era que había avulsionado los incisivos centrales. Ahí está. Ahí está todo. Y los avulsionó y los volvimos a colocar de nuevo en boca. Y yo, y entonces la reabsorción que estaba teniendo era la respuesta a lo que El la trauma. anquilosis causa. Que a veces yo no sabía, yo sí decía, ¿por qué puta no se están alineando todos los incisivos? Porque se disyuntó el maxilar, se abrió la sutura y todo. Y cuando empezamos a alinearlo, no estaban bien. Entonces, verga. Resumen de la historia, para hacerte una historia más corta. La paciente, después de que la alineamos, como la alineamos, quedó, yo le decía como que, o sea, tienes la posibilidad de pagar un seguro, porque aquí en Brasil si pagas un seguro te cubre la cirugía ortognática. Y ella me dice, yo trabajo, yo puedo reunir dinero para hacerlo. En esto entra la paciente en una crisis, pero súper brava de depresión, porque no se gustaba, porque es una niña muy linda, pero con deficiencia mandibular. Muy linda, o sea, si le quitas la parte, el tercio inferior, es una muñeca. Que si la ves de aquí para arriba. Exacto, entonces unos ojos verdes, una muñeca. Y entró en ansiedad, de crisis y toda la cosa, y le dice a la mamá, mamá, necesito que me ayudes con esto. La mamá vuelve a la escuela, trae a la paciente de nuevo. Busquen al doctor Pelayo otra vez para que hable conmigo, porque él ya me había dicho de hacerme cirugía ortognática. Pero ella, los 4 incisivos estaban chuecos. Los 4 no estaban alineados, pero, ¿sabes? No agarraba la angulación correcta. Entonces Quedaron así para adelante. quedaron un poco protruidos y como era una compensación, dijimos como que, ok, ya quedó en clase 1 el canino, déjalo así. Resulta que después que está todo armadito, ya el caso todo compensado, la paciente nos llega con la queja de que quiere hacerse cirugía ortognática. O ¿Y ahí sea, qué haces? Tornillos en el shelf, distalizas abajo y sí, operación. teóricamente, ¿no? Pero para eso necesitas el shelf, necesitas el hueso donde colocar los mini implantes. Una paciente con una mandíbula tan chiquita no tiene, No nunca tiene. el shelf. Entonces voy a tener que meterme en la rama con el mini implante para poder hacer la colocación de los mini implantes porque no tiene espacio interradicular ni siquiera. Y yo, verga, qué tremendo lío, ¿no? Y en este interín ya los incisivos centrales estaban prácticamente perdidos. Se tuvo que hacer la cirugía de los incisivos centrales, colocarse injerto óseo en los incisivos. Y claro que los laterales están anquilosados también y no se mueven los laterales. Entonces hoy el caso es que está siendo preparado para cirugía ortognática. Como no había shelf y ya se había extraído el tercer molar a mucho tiempo, no podíamos distalizar abajo. Entonces nos quedó extraer un premolar abajo para crear un gap quirúrgico. O sea, pasar a extracciones en una paciente que es deficiente mandibular para poder proyectar la mandíbula, hacerle mentoplastía y hacer 4 implantes anterosuperiores para finalizar el caso. Conclusión.
Si te llega un Y paciente ahí que no usualmente sabes, el siete de arriba se queda sin oclusión. el 7 de arriba queda sin oclusión, no queda con oclusión distal del 7 de abajo. Así en la rayita en Un teoría, porque toque, coño, yo, estás haciendo todo más pequeño. un ting, ahí te tengo. Exacto. Entonces, mi querido Watson, Qué moraleja de esta complicado. historia que parece de terror, pero me pasa a mí. Nosotros queriéndonos acabamos teniendo una experiencia un poco más aguzada, ¿no? O sea, estamos siempre más pilas de este tipo de cosas, pero yo me pasa esto cuando era estudiante y hoy claramente lo raciocinio de otra forma y lo advierto para mis alumnos de esta misma forma también, diciéndole como que hoy discutía justo eso, diciendo, opa, cuando es quirúrgico, pon tu tratamiento ideal sobre la mesa siempre. Nunca dejes el tratamiento alternativo. El tratamiento ideal es Claro. ideal, mismo los otros no lo hagan, punto, acabó. Y tú vas a vender si Dios te bendice en ese punto, porque a veces Claro. el paciente está solo esperando que le diga cirugía, sí, yo, doctor, yo sabía. Ok, cool. Entonces ahí es menos peor, ¿no? Pero al Claro. mismo tiempo, Daniel, hay un artículo publicado en el 2000, que no es viejo, publicado por B. Yerkin y Bennett en la Bellaquín. Es bellaco. Yerkin, Yerkin. Este Ok. pana publica un artículo en el 2000 en la Yodo en donde muestra que la colocación de implantes en las zonas que previamente estaban anquilosadas puede tener excelentes resultados. Me imagino que es porque es un hueso mucho más denso o algo por el Claro. estilo, ¿no? Tiene sentido. Entonces vean todo este mar de cosas que pasaron. Actualmente la paciente está mucho más satisfecha con su cara porque claro que cuando compensas también acabas trayendo algo que no está tan bien, ¿ok? O sea, algo que no te agrada mucho a la vista cuando lo ves. Claro, Entonces, estás mejor que como empezaste, pero no estás perfecto. eso. Y cuéntame, ¿cuál es tu otro caso, mi querido Danielito? Coño, tengo un caso no tan de terror. Yo creo que ese que acabas de contar se lleva el premio El Oscar premio. Stephen King, mejor película de terror. Pero sí, sí me pasó, mira, en un transcurso como de 2 meses, me llegaron dos pacientes y ambos pacientes, no sé por qué, no sé qué pasa aquí, no sé, o sea, no sé, o es una vaina de magnetismo. Uno era un paciente que tenía 15 años, es un paciente que es de Kazajistán. Tuve que Ok, googlear cerca. dónde queda Kazajistán, pero ellos son de Kazajistán. Y al mismo tiempo recibí un paciente como de 9 años y ambos, lo curioso era que su incisivo central, vamos a ver si aquí la cámara nos agarra, en vez de estar así, estaba así. Ok. O sea, el incisivo central estaba viendo, La nariz. incisal estaba viendo hacia la punta de la nariz. En ambos casos. Igual, Ok. eso me pasó en 2 meses. Eh, el chico de Kazajistán venía, él es de una familia como de diplomáticos. Él había vivido en Rusia, vivió en Canadá y ahorita está viviendo acá. Y en Rusia recuerdo que le pusieron ortodoncia, que según él me cuenta nunca le hicieron radiografía y le pusieron como un diente aquí de acrílico más feo que el coño, que por ahí debo tener la foto también. Yo obviamente lo primero que hice fue mandar una tomografía a ver qué estaba pasando ahí y veo el diente y digo, oh sorpresa. Me da risa porque a las 2 semanas me llega el otro niñito igualito y yo dije, bueno, esta es la semana de los incisivos viendo hacia arriba. Como ya hablamos hace unos minutos, ¿cuál es la primera opción? Intente, sobre todo un incisivo central, porque ese es otra. No es lo mismo que tengas un segundo molar anquilosado que tú digas, bueno, saca esa vaina, pones un implante, se resuelve, un puente, lo que tú quieras, a que sea un diente que realmente es el protagonista de la estética en sonrisa y de la estética en general, que es un incisivo central. Vamos a intentar. Entonces recuerdo que planifiqué mis dos cirugías eh, con el... Planifiqué de inicio la cirugía para pegar los botones a los dos pacientes, pero le di tiempo a avanzar de arcos y a llegar a un arco pesado para poder traccionar esos dientes arriba, que es la recomendación que usualmente se hace. Tú no vas a traccionar unos dientes, a pesar de que, ojo, la extrusión es un movimiento muy fácil, la intrusión es un movimiento muy difícil. Lo ideal es que tengas control de tus vecinos para que no se te tipeen Intruyan. ni se intruyan. Entonces yo dije, nada, voy a llegar con este chico de Kazajistán en un arco 17 por 25 de acero, 19 por 25 de acero, y ahí me la invento.
hago un balista loop, hago un tándem, hago cualquier vaina. Ahí es imaginación y las herramientas que tengas a tu mano para traccionar el diente. Y pues me da risa y me da tristeza porque de los dos pacientes a uno le pude bajar y al otro no, y no sé si tenga que ver con la edad. Al chamito de 8 años, justamente, eso fue hace como un año ya, pero al chamito de 8 años, la cita pasada, que fue el mes pasado, le puse su bracket y ya tiene su diente ahí, que es algo para mí alucinante porque el diente estaba tan hacia arriba que en la cirugía pude pegarle el bracket por palatino, ni siquiera por vestibular, porque vestibular que hace que el niñito se metía a sacarse un moco y se tocaba el diente, o sea, estaba muy viendo hacia arriba y ya el diente está normal, con la raíz un poquito más corta, pero bueno, tienes diente ahí, aunque sea para que te lo cuides. Pero con el chamito de Kazajistán sí... eh, Para reducirte, para que no digas Kazajistán, puedes decir kazajo, que es el que viene de Kazajistán. ¿Tú conoces a alguien de allá? No, lo acabo de buscar. Kazajo. El kazajo, como el carajo, pero el kazajo. Como Eso, el cachaco. No, es otra cosa. Cachaco le eso. dicen en Colombiano. Colombia a alguien de la costa, me parece. Eso, no, kazajo, con K y Bueno, con con Z. el chamito kazajo intenté de todo, se me subieron los dientes. Otra de las cosas curiosas es que cuando tú haces estas mecánicas por vestibular, los dientes usualmente no solo se suben, o sea, los dientes no se suben, no es una intrusión pura, es una intrusión que viene acompañada de torque positivo o de vestibularización de esos dientes. Porque obviamente tú estás haciendo la mecánica por vestibular. Es como que si a esto lo agarres por este lado, él no va a subir así, va a subir así. Entonces sí me di cuenta que a pesar de que tenía todo ligado, mi overjet se iba aumentando a medida que iba alando el diente. Con él intenté, y fíjense lo complicado que es esto, porque yo tuve la conversación con los papás a pesar de lo complejo que es, porque los papás hablan español, pero medio hablan español. Entonces tú dices, coño, ¿cómo le explico que este diente tiene posibilidades de que no funcione? Entonces, pero doctor, a mí me recomendaron porque usted es el que sabe resolver estos problemas tan difíciles que usted pone todo el tiempo en sus redes. Ok, vamos a intentar. Yo intenté 4 meses, ya para mí ese diente no se movía y me estaba causando problemas en el resto de mi mordida. Tuve una reunión con los papás y les dije, esto no vale, esto no sirve. ¿Sabes Lo qué me dijeron los perdimos. papás? El paciente se nos fue. ¿Sabes qué me dijeron los papás? No. ¿Será que por favor puede intentar unos mesecitos más? Ok, ok, esperanzosos los padres, ¿no? Pero una esperanza que ni siquiera yo tenía. Ok, bueno, pero a veces Entonces, le rezan al dios del Kazajistán. al dios kazajo. Entonces, marico, yo te lo juro, esos 3 meses ni siquiera activé. O sea, porque yo dije, es como que, ¿para qué yo me voy a alejar más del punto si al final que lo tengo que resolver soy yo? Entonces, duré como 2 meses metiendo el paro que estaba jalando. Bueno, vamos a darle, utiliza estos elásticos. Pero en mi mente decía, es pura paja. Voy a esperar 2 meses y le voy a mandar otra tomografía. Y con medidas y todo así bonito. Y puse así en la computadora pantalla dual las dos tomografías. El diente exactamente igual. Y fue una cagada porque yo decía, coño, quería Verga, irme de ¿sabes qué dos estaba dos. esperando? Que me dijeras, y funcionó, che. Oye, te iba a decir, pónmele una canción de Aleluya aquí a este No, bueno, brother. gracias a la segunda oportunidad que le dio la señora a su propio hijo. El dios kazajo pudo más que Daniel Delgado. Odín, Oh, yo no sé, no mentira, Odín es para los noruegos por allá. hijo de puta. Uno en su ignorancia latinoamericana no sabe dónde quedan esas mierdas tan lejos. Pero el hecho fue que, como desde el inicio ya yo había tenido la conversación, mira, hay buenas probabilidades que este diente no funcione, vamos a hacer aquí la heroica y la heroica no funcionó. Al final los papás dijeron como que, bueno, ¿y qué podemos hacer? Le dije, nada, voy a desistir de bajar ese diente. Corté ligadura, corté cadeneta, todo lo que estaba metido en la encía de la colocación del botón quirúrgico. Y empecé a trabajar en mi mordida, en todas mis vainas. Y el paciente, hay forma de poner un Maryland, no un Maryland, pero un diente ahí. Claro. Porque al chamito
le acomplejaba full que le faltara ese Obvio, obvio. diente. Y con mi rehabilitador cuadramos a poner un Maryland ahí con 2 patitas por detrás. Probablemente en lo que le dé de alta se quede ese o le refuercen un poquito más por detrás porque igual tiene como Aquel 16 Provi años. siempre. ¿El qué? El Provi siempre. Ajá, el Provi para toda la vida. Y no sé, pues ya ahí realmente cuando desde mi punto de vista, yo lo veo así, cuando ya diagnosticas la anquilosis y ya sabes que ese diente no lo vas a tomar en cuenta, ya no es por echarle el peo a otro, pero ya es un problema quirúrgico rehabilitador, ¿cómo se resuelve eso? Ya ahí tu trabajo es dejar el espacio y ya el paciente verá qué coño hace. O sea, yo ahí lo refiero con cirugía, sobre todo con con rehabilitación para ver qué se hace ahí, pero las soluciones quirúrgicas tú no las tienes. O sea, si haces una distracción, si le sacas de la oreja y se lo metes, ya eso es algo que no hace ortodoncia. Entonces, Claro. tienes que referirlo, darlo de alta, funcionando bien, viéndose bien y que el paciente decida. En este caso, probablemente, y te aseguro que estos papás y este chamo nunca se va a poner un implante y no sé, le puedo sugerir hasta que se haga controles radiográficos. Esa vaina no se vaya a convertir en otra cosa con el tiempo, pero con su Provipare siempre se ve bien, se queda así. Probablemente sea así. ¿Y habrá alguna forma, Daniel, de prevenir entonces así la anquilosis, brother? O reducir el riesgo. ¿Qué piensas con relación a eso? Coño, buena pregunta. Lo que pasa es que, fíjate, hemos puesto al inicio algunas causas que ni siquiera son. Yo siento que la etiología de la anquilosis es como algo difuso, que realmente no sabemos lo que hablábamos la otra vez por WhatsApp. Cuando no sabes qué hacer, Idiopático. es idiopático. Esto es algo idiopático. Es porque la ciencia todavía no llegaba allá o porque te da flojera averiguar un poquito más. Está bien. Pero quizás sí, a ver, estoy inventando mierdas aquí. Si la razón es una infección, viene de la mano de la prevención temprana, el cuidado de caries y de toda la prevención que puedas tener de una infección en dientes deciduos. Si es el traumatismo, coño, cómprale un casco al carajito, no sé, porque ¿cómo evitas un traumatismo? Nadie se da un Claro, claro. traumatismo porque quiere, sino porque usualmente es un accidente. Bueno, un casco. Obviamente, exacto, si practicas MMA, si practicas, qué sé yo, motocross, eres un paciente de más riesgo a darte un golpe en la boca que cualquier persona que lleve una rutina normal. Buena Ahora, observación, buena si es observación. genético, trata de que nacer En otra aura. en en tu próxima reencarnación liga a que no te salga eso, porque te jodiste. Claro. Buenazo, ¿no? Y creo que diste en el punto justamente, porque es difícil tomar medidas para prevenir la anquilosis, ¿no? Pero Ni vaina. evitar traumas, especialmente en niños, es una forma de asegurar que no pase esto, ¿no? Y tener una buena salud periodontal también ayuda a reducir el riesgo. Y por supuesto, si por acaso hiciste una reimplantación de un diente avulsionado, tienes que estar encima de él, haciendo un control radiográfico y decirle a este doctor, decirle, doctor, este paciente tuvo una avulsión, o sea, ya se le salió un diente, porque te puede pasar como a mí, que yo estaba viajando pensando que no tenía nada, que no se me movían los dientes porque yo era un burro, y no era bien Claro. eso. Era simplemente que no me avisaron que esa paciente había tenido, o yo no fui atrás también, yo no leí la historia clínica completamente, y a educarme que había tenido ya este problema anteriormente. ¿Sabes que creo que quizás si las causas, a ver, saquemos genético porque genético tú no puedes controlarlo, simplemente pasa. Infecciones, bueno, creo que tiene que ver, como hablaba, del cuidado que puedas tener con tus hijos. Pero el tema del trauma, y aterrizándolo quizás a Latinoamérica, quizás sí se podría evitar. Y llevémoslos, por ejemplo, a las actividades que pueda hacer un niño. Metamos aquí en la conversación el fútbol, por ejemplo, que es algo que es muy común en Latinoamérica en todos lados. Quizás usando protectores, tomando una previsión que vaya un poco más allá, que yo sé que en fútbol no se utiliza. Los jugadores de fútbol no usan protección dental a menos que ya se hayan dado el primer golpe y necesiten la protección dental después. Pero si quizás hay una conciencia un poquito más allá de utilizar un protector bucal, que yo sé que es fastidioso, pero en básquet, en fútbol o en todos estos deportes que a pesar de que no son de contacto, sí se dan contactos, se podría quizás evitar algún trauma. Pero accidentes domésticos,
coño, no vas a andar con un protector en la casa. Esas son cosas que pasan y pasaron, pues. Entonces escucha nuestras experiencias y aprende qué es lo que debes considerar al manejar tus desafíos en tu práctica clínica, ¿no? Como ortodoncista, como paciente, saber qué puedes hacer. Y para cerrar, alguna forma de prevenir, como ya Daniel bien lo dijo, no hay una forma sagrada ni consagrada en la literatura, pero quizás evitar los traumas, o si tu hijo o tu paciente hace un deporte que tú sabes que tiene impacto, que son la mayoría, como básquet, fútbol, karate o cualquier arte marcial que vaya a llevar una pancada en la cara, obviamente que hay un chance mucho mayor, y este paciente tú vas a tener que o buscar de hacer una férula protectora para recibir y amortiguar este tipo de golpes, o atenerte a las consecuencias, ¿no? Entonces sabemos que efectivamente prevenir completamente la anquilosis es bastante difícil, pero hay medidas que podemos tomar acabando siendo especialmente dirigidas a los niños, ¿no? Claro, Cuéntame. eso por parte del paciente. Una vez esté en la anquilosis, creo que también podemos dar de consejo de prevención para el operador, que probablemente sean la mayoría de las personas que nos ven, lo que ya hemos mencionado en el capítulo, y haciendo un recorderis por encimita. Si es un diente que tú ves que no está en el plano oclusal, ten la viveza de decir por qué esto no está en el plano oclusal. Claro. Ya tengo sospechas de anquilosis. Que tenga sospechas no cambia nada si no se lo dices al paciente. O sea, explícaselo desde un inicio. Probablemente este diente tiene anquilosis y vamos a darle con calma, porque puede ser que ese diente nunca baje o nunca suba si es en inferior. Si el diente está incluido, impactado, o simplemente está arriba y vas a hacer una cirugía, igual ten la conversación con el paciente de que puede no que puede dar baje, cierto. Ujú. puede que no se sabe. Y los dos datos clínicos que te dimos, que para mí son valiosísimos y a veces son hasta más valiosos que cualquier radiografía que a veces te da imagen o no te da imagen. Hazle percusión a los dientes, sea que el diente ya se asome un poquito o durante la cirugía de pegar tu botón, dale percusión y compara el sonido de esa percusión con los dientes vecinos. Si quizás tiene un sonido parecido, yo sé que hay mucha gente que es muy sorda y no se da cuenta, pero sí se nota la diferencia. Sí hay diferencia entre un sonido grave y un sonido agudo. Eso te puede dar como que ciertas sospechas de que hay o no hay anquilosis. Y la última es que si te agarras o tienes anclaje en dientes que no están anquilosados, muy pilas de que esos dientes no se intruyan, no se vayan intruyendo de una forma exagerada. Si se van intruyendo, por favor, ten un poco de sentido común y no lo sigas intruyendo. No seas terco. Para y diagnostica, o pon sobre la mesa de que el diente está anquilosado y no dañes cosas que quizás estaban bien desde un inicio. Entonces, en resumen, la anquilosis es un desafío para nosotros ortodoncistas, pero con un buen diagnóstico y manejo adecuado podemos minimizar así sus efectos y sus impactos en el tratamiento. Gracias por acompañarnos una vez más en este Orto Show y este episodio delicioso de hoy. Gracias por escucharnos. Recuérdense que la clave está en la detección temprana y el enfoque más flexible y personalizado para cada paciente. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y para más contenido de ortodoncia y otro interés, nos vemos en el próximo episodio de Orto Show. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén bien.